Ya, lo que estamos viendo entonces son máquinas de Turing. Hoy día lo que hicimos la última clase fue un poco más como el contexto histórico de dónde venía esto. Hoy día nos vamos a poner un poquito, vamos a aterrizar un poco más, nos vamos a poner más terrenal y vamos a ver algunos detalles. Lo que vamos a hacer es ver como la formalización. No nos vamos a meter demasiado en eso porque va a ser como bien natural. Ya, es como, ya estamos como en un lenguaje de programación, como bien de alto nivel. O sea, la verdad es que es bien de bajo nivel, porque igual vamos a tener que seguir haciendo las transiciones. Pero lo que voy a hacer, ojalá al final, completando esta clase, es que voy a darles como herramientas para poder describir máquinas de Turing en vez de tener que construirlas completas, ¿sí? Tanto para los autómatas como para los autómatas apiladores, autómatas apiladores, nosotros teníamos que definir todas las transiciones. Dado que las máquinas de Turing son muy poderosas, posiblemente va a ser un poco engorroso definir todas las transiciones para alguna tarea que nosotros queramos resolver, no sé, como por ejemplo ordenar una secuencia. Y lo que vamos a hacer, lo que les voy a permitir a ustedes cuando estén haciendo las tareas, o los voy a invitar cuando tengan que pensar en máquinas de Turing para adelante, es que pueden pensar como en rutinas de más alto nivel, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es partir muy bajo nivel y después les voy a dar lo que se llaman como unas técnicas para construir máquinas de Turing. Entonces, muy en simple, la máquina de Turing, así como solo vamos a repasar, la idea crucial más importante era que teníamos una cinta infinita donde poníamos el input, la máquina de Turing tenía un cabezal, igual que los autómatas tenía un control finito y sus transiciones, y la diferencia crucial es que podía ir para la izquierda y para la derecha, podía mover su cabezal, y la otra diferencia importante era que podía no solo leer desde la cinta, sino que además podía escribir. Entonces se le da una capacidad de memoria arbitraria, arbitraria en el sentido de que puede guardar lo que quiera en la cinta, puede usar memoria para este lado, pero además puede acceder a esa memoria como quiera, a diferencia del automata apilador, en donde la memoria la podía acceder solo por encima, porque tenía un stack. La máquina de Turing puede acceder a cualquier cosa que haya guardado en el pasado, en su ejecución anterior, ¿sí? Entonces, la manera de formalizarla, que habíamos dicho que una máquina tenía varios componentes, un conjunto de estados, un conjunto de símbolos de input, un conjunto de símbolos de la cinta, una función de transición, un estado inicial, un símbolo especial, que era muy importante, que era el símbolo que indicaba que no había nada en la cinta, que para efectos de la formalización tiene que ser un símbolo igual, pero para efectos como conceptuales significa que la cinta está vacía en ese punto. Y un conjunto de estados finales. La función de transición era lo importante, lo que decíamos que la función de transición tomaba un estado, tomaba un símbolo, eso es todo, tomaba un estado y un símbolo, y lo que hacía era que me entregaba otro estado, voy a ponerle P, otro estado, me decía otro símbolo. La idea es como estoy en el estado Q, estoy leyendo un A justo debajo de mi cabeza. Una transición posible se ve como a qué estado voy a pasar, a qué estado va a pasar la máquina, qué símbolo va a escribir, dónde estaba mirando y en qué dirección se va a mover. ¿Sí? La idea era que Q pertenece a los estados, Q y P y Q pertenecen a los estados, A y B pertenecen al alfabeto de la cinta, y D, y esta es como la parte más diferente e interesante de la máquina de Turing, es que es una dirección, ¿sí? Entonces D es como izquierda o derecha, que me indican qué dirección me voy a mover. Entonces, para ir un poco en detalle, porque vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Quiero mostrarles un ejemplo para que lo vean, para que vean esto funcionando, que eso no lo hicimos en la clase pasada. Entonces les voy a mostrar un ejemplo y ahí les va a quedar claro cuáles son las ideas como más cruciales en general o más simples para poder construir máquinas. Entonces, no sé si alguien tenía una duda con respecto a la definición. Otra cosa que era importante que les había dicho yo es que esta función de transición es una función de transición que toma un estado, un símbolo, y me entrega un estado, un símbolo y una dirección, izquierda o derecha. Pero lo que era importante es que le decía que la función podía ser una función parcial. O sea, que no necesariamente estaba definido para todos los inputs. Y eso era muy importante porque, como le estamos exigiendo a la máquina que siempre mueva su cabezal, la única manera de dejar de moverse es que hay una situación en la que no tengo una transición definida. Como que tengo en un estado, mirando un símbolo, no tenga transición. Esa es la única forma de que la máquina se va a poder detener, dado que siempre cada transición que hace tiene que mover su cabeza a la izquierda o a la derecha. Después vamos a ver que uno obviamente puede relajar eso y puede suponer que la máquina en alguna situación no se mueve, o sea, como va y vuelve, pero para efectos prácticos lo que nosotros vamos a decir es que la única forma de que la máquina se detenga
es que llegue a una configuración en donde no tiene una transición definida. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles un ejemplo. Déjenme ver el ejemplo que tengo acá. Entonces, es súper simple y ustedes van a pensar que les estoy jugando el chueco porque el ejemplo es un lenguaje que nosotros sabemos que es libre de contexto, pero va a ser bueno para empezar a hablar de la máquina de Turing. Entonces, consideremos este lenguaje, el lenguaje de todos los strings que se ven de la forma 0 a la i, 1 a la i, con i mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. ¿Sí? Ese es nuestro lenguaje. ¿Sí? Entonces, los strings que va a tener este lenguaje, todos entienden a qué me refiero, o sea, de esta forma. 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es construir una máquina de Turing que llegue a un estado final y se detenga con cada string de esta forma. ¿Ya? Entonces, no sé si ustedes ya han mirado esto, si tienen alguna idea, pero para hacerlo más rápido les voy a decir yo cuál es la idea. La idea que vamos a hacer es una idea bien estándar, que va a ser la siguiente. Lo que vamos a hacer es, voy a poner 4, ¿ya? Entonces, si ustedes piensan que la máquina va a empezar a ejecutar, siempre cuando empieza a ejecutar, parte en el primer símbolo del string que yo le estoy pasando, y lo que tenemos que suponer es que hacia la izquierda y hacia la derecha hay puros blancos. Así se ve bien. Entonces, la estrategia que vamos a usar va a ser la siguiente. Voy a buscar otro color, que sea como... Entonces, lo que vamos a hacer, esta es la estrategia, puede haber otra estrategia. Ya cuando estamos en una clase como más, o tenemos más tiempo, yo les pido a ustedes que piensen como cuál podría ser la estrategia, ahora la vamos a hacer un poco más rápida. Entonces, la estrategia que vamos a usar va a ser la siguiente. Lo que vamos a hacer es marcar los ceros, es como que estuviéramos contando, pero los vamos a ir marcando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuando vamos a partir aquí, y lo primero que vamos a hacer es marcar el 0 con una X. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Es como decir, voy a borrar ese 0 y voy a poner una X. ¿Ya? Entonces, voy a ir ejecutando acá, voy a ir escribiendo las transiciones para que las vayamos mirando. Entonces, lo que vamos a tener va a ser primero un estado inicial. Aquí voy a poner los estados, aquí voy a poner los símbolos que puedo ver. Entonces, los símbolos que voy a poder ver, bueno, la idea es que voy a marcar acá, los 0 le voy a ir poniendo X y a los 1 le voy a ir poniendo Y. ¿Ya? Esa va a ser como la idea. Y ustedes van a ir viendo a medida que voy a ir avanzando. ¿Ya? Entonces, esta es la primera idea inicial. Entonces, lo que vamos a tener es 0, podemos tener un 1, podemos tener una X, podemos tener una Y, podemos tener un blanco. Estos son como los posibles inputs de la máquina de Turing. ¿Ya? Entonces, lo que yo les digo es que la idea inicial es que cuando yo vea un 0, le voy a poner una X. Entonces, ¿cómo lo digo de esta forma? Es como si yo estoy en Q0 y miro un 0, voy a pasar a otro estado, el estado va a ser Q1, voy a escribir una X y voy a moverme a la derecha. ¿Ya? No les he dicho mucho qué es lo que estoy haciendo, pero ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia es que yo voy a mirar un 0, y ahora me voy a mover a la derecha buscando el primer 1. Cuando encuentre un 1, voy a cambiarlo por una Y, por una Y, y me voy a volver a la izquierda hasta el primer 0 y voy a repetir este proceso. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo para cada 0 puedo marcar un 1, entonces lo que va a pasar es que la cantidad de ceros que hay aquí va a ser igual a la cantidad de 1 que hay. ¿Ya? Entonces, vamos a ir haciéndolo a poco para que vean cuáles son las ideas. Entonces, noten que el Q0 lo único que hace es tomar el 0 y cambiarlo por una X, y luego se mueve a la derecha y va al Q1. Y aquí es donde ojalá alguno de ustedes me ayude. Entonces, en Q1, la idea de Q1 es buscar el primer 1. Entonces, si estoy en Q1 y veo un 0, ¿qué es lo que tendría que hacer? Noten que lo que acabo de hacer es poner una X aquí y mi máquina de Turing está acá. ¿Sí? Entonces, estoy en estado Q1 y estoy mirando un 0. ¿Qué creen ustedes que debería hacer? ¿Alguien que me ayude? No sé, Salvador, que te veo ahí como de los primeros. ¿Qué habría que hacer? Entonces te estoy preguntando, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La estrategia, ¿ya? A ver, ¿por qué les pregunto de repente? Porque así me doy cuenta de si están pescándome, si están entendiendo, si es que tengo que enfatizar un poco más. La estrategia es que acabo de marcar un 0 con una X y ahora quiero buscar el primer 1 hacia la derecha, ¿ya? Entonces, mi cabezal está aquí. ¿Ese es un 1? No. Entonces, ¿qué tendría que hacer, Salvador?
Ah, habría que ir a la derecha de nuevo. Moverse a la derecha, ¿sí? Entonces, como no voy a hacer nada con ese 0, la idea de la transición es que cuando estoy en Q1, si veo un 0, me mantengo en Q1, escribo el mismo 0 y me muevo a la derecha. ¿Estáis conmigo, Salvador, cierto? Sí, Ya, entonces, mira lo que va a hacer acá. Entonces, estoy en Q1, veo ese 0, escribo el mismo 0 y me muevo a la derecha y sigo en Q1. ¿Sí? Entonces, escribo el mismo 0, me muevo a la derecha y sigo en Q1. Escribo el mismo 0, me muevo a la derecha, sigo en Q1, pero nota que ahora veo un 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería hacer cuando vea un 1, Salvador? marcarlo con una X y Ya, moverse a la izquierda. ya. Dijimos que lo que queríamos era marcarlo con una I, con una Y. ¿Ya? Ah, Después va a quedar claro por qué lo quiero marcar con una Y, ¿ya? Pero por ahora marquémoslo con una Y. Entonces, nota que esto de acá, y esto es importante, Salvador y todos los demás que están escuchando, o están viendo el video, esto de acá es un loop. ¿Te das cuenta, Salvador? Deja tu micrófono abierto para irte preguntando. Esto es un loop, que es como while 0, muévete a la derecha. ¿Lo veis, Salvador? claro, Eso es lo que está haciendo. sí. Obviamente no hay un while aquí, pero esa es la idea. La idea es que me quedo en Q1, mientras vea un 0 me muevo a la derecha, y sigo en Q1, me muevo a la derecha, me muevo a la derecha, me muevo a la derecha, me muevo a la derecha. En este caso no tenemos una transición definida, y tenemos que definirla. Lo que yo les decía es que la estrategia va a ser que cuando veamos ese 1, lo que vamos a hacer es marcarlo con una Y. ¿Y cuál era tu idea, Salvador? Lo voy a marcar con una Mo- Y. ¿Para dónde me tengo que mover? la idea sería moverse a la izquierda ahora. Moverse a la izquierda. ¿Ya? Entonces me voy a mover a la izquierda. ¿Me tengo que quedar en el mismo Q1, Salvador? Ah, no, pues, No, porque habría que cambiar a si me Q0. quedo en Q1, la embarro, porque voy a volver a la derecha de vuelta y voy a estar en un loop, ¿sí? Entonces me tengo que mover a otro estado, Q2. ¿Ya? O sea, disculpa que te tenga a ti aquí, Salvador, pero es el nombre que se ve. Entonces, ya, sigamos. Trata de seguirme ayudando. Entonces, me voy a mover a la izquierda. Nota que acabo de poner una Y aquí. ¿Sí? Eso es lo que acabo de hacer. Ya. Ahora me quiero mover a la izquierda. ¿Hasta cuándo me muevo a la izquierda? Ahora hay que moverse hasta la X Hasta la primera X que y veamos, ¿cierto? sí, sí, Quedémonos ahí, quedémonos ahí. Entonces, en Q2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tú lo ves como alto nivel, mientras vea que, es como mientras se vean ceros, ¿ya? moverse a la izquierda. Entonces, en Q2, mientras vea un 0, me tengo que quedar en Q2, tengo que escribir el 0, que eso es como no voy a hacer nada, y moverme a la izquierda. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo, Salvador? Claro, sí, De sí. aquí y me empiezo a mover. ¿Hasta cuándo? Hasta ver la X. Hasta ver la X. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando veo una X, estoy en esta transición. Déjenme ver si que puedo dibujar esto un poquito más ordenado para que, porque como estoy pegado, parece que no esté viendo bien. Entonces, acá sería así, acá sería así, y aquí necesita más espacio. Entonces, X, aquí está la Y, y aquí está la Y. Ya. Sigue viendo El Salvador. Mm, Entonces, lo que tengo que hacer es, en este Q2 lo que estoy haciendo, mientras veo un 0, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda hasta que llego a una X, ¿sí? Cuando llego a una X, ¿qué tengo que hacer, Salvador? Y aquí está la parte entretenida. eh, habría que volver a Q0. Ya, pero veo la X, primero, ya, vuelvo a Q0, perfecto, lo mandaste fácil. ¿Qué hago con esa X? Dejarla ahí Perfecto. ¿Y para dónde me muevo? para la izquierda, no, derecha. Para la derecha. Esto es un poco Sí. difícil. Sí, sí, para los que son disléxicos de izquierda a derecha es difícil, pero saben que se mueven para allá. Por eso es la gracia de poner la flecha. Antes en este curso yo ponía I o D y siempre pasaba que había confusión y los estudiantes se equivocaban y yo también. Entonces es más fácil poner la flecha. Es decir, que me muevo para acá. Noten que lo que acaba de decir Salvador es que vuelvo a Q0. Entonces, noten que aquí tengo un loop. ¿Lo veis, cierto, Salvador? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el loop? Ahora ya estamos súper bien, porque el loop lo que va a hacer es marcar acá, esto le va a poner una X, se va a mover a la derecha mientras vea ceros. Perfecto. ¿Sí? Ojo, y aquí tenemos un problema, que no sabemos qué hacer con esa I. ¿Qué tenemos que hacer con esa I, Salvador? Dejarla ahí.
dejarla ahí y movernos hasta dónde? Hasta la derecha de nuevo, hasta Hasta encontrar el un 1. Q1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, si estamos en Q1 y vemos una I, lo que tenemos que hacer es seguirnos moviendo a la derecha. Entonces, sigo en Q1, escribo esa I y me sigo moviendo a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy acá mirando 0 con esta transición que está aquí. Perdón, voy a hacerlo por arriba. Voy acá mirando 0 con esta transición que está acá. Cuando veo esa I, estoy en esta transición. Sigo moviéndome a la derecha hasta que veo un 1. ¿Sí? Veo un 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar ese 1 con una Y que está acá. Me voy a mover a la izquierda con Q2. Y acá también tenemos que tomar una decisión, Salvador. Nota que me moví a la izquierda y estoy aquí, mirando esa Y. ¿Estáis conmigo, cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Moverse de nuevo a la De izquierda. nuevo a la izquierda, porque lo que tengo que hacer es llegar hasta ese punto. ¿Sí? Si para eso tengo que llegar hacia ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que en Q2, si es que estoy viendo una I, igual me tengo que mover a la izquierda. Eso es lo que tengo que hacer aquí. O sea, en Q2, mientras vea una I, igual me tengo que mover a la izquierda. ¿Sí? Y de hecho, voy a hacerlo un poquito más largo esto solo para que se den cuenta cómo va a pasar. Entonces, estoy así, tengo otro 0 acá, tengo una Y, otra Y, tengo 3, 1. Voy a suponer que está así, ¿ya? Solo para que... Aquí para allá. Entonces, acabo de ponerme aquí, acabamos de agregar esta transición que dice que con la Y también me muevo a la izquierda, con los ceros me sigo moviendo a la izquierda hasta la X. Y ahora sí tengo el loop cerrado. ¿Qué es lo que va a hacer esta máquina con estas transiciones de acá? Va a escribir una X aquí, va a ir hasta el final, va a escribir una Y acá, va a ir hasta la X, se va a mover a la derecha, va a escribir una X, va a moverse hasta acá y va a poner una Y, va a moverse hasta acá, va a volverse para acá, va a escribir una X, va a ir para allá, va a escribir una Y. ¿Qué es lo que va a hacer ahora, Salvador? Saca tu micrófono para que me ayude. Mira lo que va a pasar. Ya sí. Va a volver para acá, va a llegar a esa X, se va a mover a la derecha y ¿qué es lo que va a ver? Una I. Una I. Y en ese caso, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos que pase? Pero, a ver, se supone que cuando se mueve a la derecha está en el estado Q0. Sí. Ya. Si veo una I, entonces habría que terminar el programa, ¿o no? Si veo una I, es como que estoy casi listo. ¿Estáis de acuerdo, Salvador? Sentí eso, ¿no? Sí, Ya. sí, Pero porque no hay más ceros ni, no hay ni más más cero. uno. Esa es la gracia. La gracia es que cuando yo estoy en estado Q0 y veo una I, quiere decir que marqué todos los ceros. Ahora, ¿por qué digo que estoy casi listo? ¿Por qué no estoy listo? ¿Por qué no podría decir qué es lo que está proponiendo Salvador? Es decir, si me muevo, si en el crucero veo una I, acepto. Esa es como la idea. Pero ¿por qué estoy casi listo? ¿Alguien ve qué es lo que me falta? Tiene que chequear que no haya más unos. Tengo que Por- chequear que no me hayan sobrado unos. sí. Cuando yo me devuelvo acá, lo que sé es que chequeé todos los ceros. Lo que tengo que chequear es que no me sobren unos. ¿Sí? Porque si hubiese un 1 acá, no puedo aceptar. Entonces, lo que tengo que hacer, después de que veo, cuando estoy en una X, me muevo a la derecha, que estoy en Q0, veo una Y, en este caso estoy casi listo. Entonces, lo que tengo que hacer es ir a un estado Q3, voy a dejar esa I. ¿Quién me estaba hablando? ¿Quién se dio cuenta de que tenía que chequear que no haya uno? Yo, Raimundo, Ya mismo, entonces, ¿para qué lado de nuevo? a la derecha. A la derecha, perfecto. Estoy en Q3, que un nuevo estado. ¿Cuál es la idea de Q3? A alto nivel, Raimundo, estoy acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es como avanzar hasta que deje de ver Y. Ya, entonces tengo que avanzar mientras vea Y, tengo que avanzar. ¿Estáis de Sí. acuerdo? Ya, entonces, en Q3 lo único importante es que tengo que avanzar mientras vea Y. Q3, Y a la derecha. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que vea
O sea, me imagino que solamente pueden haber unos o Bs, así que hasta que vea alguno de esos dos. Ya, pero hasta que vea uno o dos, pero ¿cuál es el que quiero ver? Depende, porque si veo un 1 significa que está mal, pero también puedo ver un más B y eso significaría que lo hice bien. Ya, pues, entonces, ¿cuál es la que quiero ver? Una B. Una B. Entonces, cuando estoy en Q3, si veo una B, acepto. Entonces voy a ir aquí al Q OK, si es que veo una B. Y voy a ponerle la misma B y me voy a la izquierda, solo para quedarme ahí. Perfecto. Entonces, noten. Y el Q OK es el de finalización. El otro estado, ya está más abajo. Entonces, solamente para terminar con lo que me estaba diciendo Raimundo. Raimundo, ¿estás ahí, cierto? Sí, sí, sí. Entonces, mira Raimundo, ¿qué pasa si veo un 1? No hay una transición definida. ¿Lo notas, cierto? Ujú, ¿Eso qué quiere decir? Que la máquina se va a detener ahí. ujú. Y va a detenerse en un estado que no es final. Entonces no me importa, voy a rechazar. Ya. Entonces, la gracia es que esta máquina nosotros la definimos así nomás. Entonces nosotros decimos, este no está definido, este no está definido, este no está definido, este no está definido, este tampoco, este tampoco, este tampoco, 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 tampoco. Y aquí noten, el QOK no tiene ninguna definida. ¿Sí? Lo único que no importa, por eso la idea era que la función fuera una función parcial, que no necesariamente está definida en todas sus posiciones. Y el QOK es el que dice sí, aceptado. Esta máquina de acá acepta exactamente su string name. ¿Ya? Y había una pregunta entre medio. Vamos a cambiar. ¿Qué son las Bs? Que llegué como unos minutos tarde. Así como- Llegaste unos minutos tarde. Y hay una buena pregunta para todos los que llegaron un poco tarde. La B es un símbolo especial que tienen todas las máquinas de Turing que dicen cuando la cinta está vacía. Es lo que se llama el símbolo blanco. B se conoce como el símbolo blanco. Y en principio serían como infinitas para ambos lados. Esa es la idea. La idea es que en general cuando parte la máquina, tú pones el string en una parte de la cinta. Ya, conceptualmente, tratan de concentrarse aquí, porque lo importante es conceptual. Después ya los detalles los podemos formalizar de miles de formas. Conceptualmente tú tienes una cinta infinita. Inicialmente la cinta está totalmente en blanco. ¿Qué significa eso? Que es un string infinito en las dos direcciones que tiene puras Bs. ¿Estás de acuerdo hasta ahí? ¿Quién era el que me preguntaba, Adrián? Adrián, sí. Adrián. Entonces, tengo Bs en todas las direcciones y son infinitas Bs. ¿Qué es lo siguiente que hago con la máquina? Que decido alguna posición. Este no es el modelo que inventó Turing, la cinta era infinita en una sola dirección. Entonces era muy evidente dónde partía, ¿ya? Pero la verdad es que no es necesario que sea infinita en una sola dirección, puede ser infinita en las dos direcciones. Luego lo único que hago es decidir una posición cualquiera, arbitraria, en la cinta, escribo mi string ahí, y pongo el cabezal en el primer símbolo del string y echo a andar la máquina. ¿Se entiende, Adrián? Sí, sí. Ya. Eso es lo que Lo, hago. Entonces, inicialmente, lo que me surge la duda es que si es que el modelo de Turing era con infinita en solo una dirección, ¿por qué lo hacemos con dos? ¿No complica un poco más? O no, sea, es mucho más fácil para efectos de la definición. Lamentablemente, como no tengo mucho tiempo, no voy a hacer mucha definición formal, pero es mucho más elegante no tener que estar guiando con el caso en donde se te cae el cabezal. ¿Cachai? Que ya. tú podías irte para la izquierda y si pasaste del cabezal inicial, tenés que tener como una nueva configuración que es como de errores, como se te cayó el cabezal. No puedes seguir la máquina, ¿sí? O tendrías que decir como estoy a la izquierda y te movías a la izquierda y te quedas en la misma. Entonces hace toda la definición más fea. Y Uno si lo puede, viese como string y dijera que el primero es una B, o sea, como el número 0 es una B, y después todo el resto, en el 1 parte el string que quiero leer. igual te podés mover a la izquierda, ¿no? Mm, ¿Cachai? sí, La máquina siempre se puede mover a la izquierda. O sea, lo primero que puede hacer la máquina es moverse a la izquierda mucho y se te va a caer el cabezal. ya. ¿Ya? De hecho, no lo vamos a hacer por falta de tiempo, pero uno puede demostrar que los dos modelos son equivalentes. O sea, que si algo se puede aceptar, si un lenguaje se puede aceptar con una máquina que es infinita en las dos direcciones, se puede aceptar con una máquina que es infinita en una sola dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que los modelos son equivalentes, son el mismo modelo, solo que es más fácil definir cuando tenéis la cinta infinita en las dos direcciones.
¿A ti te parece, Adrián, que es más natural que la cinta sea infinita en una sola dirección? Sí, me parece que es como más normal. Sí, cuando yo era estudiante también me parecía que era más como que es mucho más claro y que es algo real, ¿sí? Como que algo que tú podés construir. Cuando hay Claro. infinitas direcciones, pero notáis que da más o menos lo mismo, ¿no? Si ya hay infinita, no importa si está a los dos lados. Sí, Sí, pero es más fácil decir así como es infinito para allá porque tengo muchos números, que en vez de decir infinito para los dos lados porque me puse en medio, no sí, sé. estoy de acuerdo contigo. De hecho, pues voy a ver si es que el próximo año lo hago con infinito en una sola dirección. Ya, entonces, preguntas generales de esto. No voy a hacer Profe, de máquinas de Turing. Lo único que quiero es que ustedes noten que es muy fácil, o sea, fácil entre comillas, programarlas, porque lo único que tengo que hacer es decidir qué cosas tengo que hacer con el input, cómo ir marcando y eso. ¿Sí? Ya, pregúntame. profe, ¿Sí? eh, el último estado, el Q3, como que igual se podría ahorrar y usar el Q0, ¿o no? Eh, Como para chequear que no hayan más unos. eh, creo que tenéis razón. Tenéis razón porque paramos acá. Claro. No porque tengo Q3. Ah, que en vez de hacer Q3, debería ser otro estado ahí. O sea, que en vez de hacer Q3, que se ocupe Q0, Q0, que se quede en Q0 aquí. sí que se quede en Ah, Q0 ya. y que se use, ¿Por qué no? claro. Ah, no lo sé. Porque ¿qué pasa si el string es así? Pues mira. Mm, ¿Cachai que te embarré? ya, Ya, sí, pero sería un bug. No está como incorrecto completamente. Tenía un bug y lo podría arreglar. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Es entretenido programar máquinas. De hecho, después les voy a dejar un simulador de máquinas de Turing que ustedes escriben esto y después la ven ejecutar. Es muy entretenido. El día jueves que no van a tener clase, ustedes van a estar de día feriado, pueden jugar a las máquinas de Turing. Es súper entretenido. Se lo voy a dejar y se ve. Es como con HTML5, entonces lo pueden seguir así como muy entretenido. Y ustedes ejecutando acá es súper chato. ¿Ya? Entonces, lo otro que quería mostrarles era lo siguiente. Bueno, no sé si hay más preguntas de esto para seguir avanzando. Ya, lo otro que quería mostrarles es que noten que la máquina de Turing es súper poderosa, entonces, ¿qué tendría que hacer si quisiera ahora reconocer los strings que se ven de esta forma? Salvador, así como en general. Esos son como igual número de ceros, unos y dos. Claro, igual es como 0 a la i, 0 a la i, 1 a la i, 2 a la i. Eh, Está difícil. No, pues claro, sí, igual de fácil, pues, ¿no? ¿Qué hago? Se podría usar, en vez de usar X, Y, se podría usar X, Y, Z. Ya, podría ser x y z. ¿Y cuál sería la estrategia? Eh, si se ve un cero, poner la X, Perfecto. después moverse a la derecha hasta Ya, ver un uno, ya, poner la Y, perfecto. después moverse a la derecha de nuevo hasta ver un 2 y poner una Z. Ya, estoy de acuerdo y ahí como tratar de hacer lo mismo que acá, pero con X y Z, ¿sí? ¿Alguien ve otra forma de hacerlo? ¿Más como computina? ¿O más de ingeniería de software? Pues la única. Tú mismo, Salvador. Si yo te dijera ingeniería de software, ¿cachai? Ingeniería de software, ¿no? Lo que quiero es como, bueno, yo no cacho mucho de ingeniería de software, pero me gustaría reutilizar el código, si ya tengo código aquí. Yo había pensado en agregar dos estados nomás. Ya, pero ¿cuál es la idea? La idea conceptual. Como revisar hasta el uno y cuando, o sea, revisar que tengo la especie de ceros de unos Perfecto. eh, y cuando... Ah, o sea, es que se me ocurren dos formas. Una que sería como revisar el tercer, o sea, revisar los tres a la vez. Ya, esa es la que decía Salvador.
Claro, y la otra es que cuando ya terminé de revisar todo eso, como que me pongo a contar los... me- empiezo en vez de reemplazar, por ejemplo, o sea, de revisar la cantidad de unos con los dos, el uno va a estar reemplazado por una Y. Entonces, comparo la Y con el 2. Después comparo Y. Que finalmente este código de acá lo que hace es chequear que esta secuencia es del mismo lado que esta. Eso es lo que hace. Obviamente, como es máquina de Turing que es de bajo nivel, esta secuencia tiene que ser puro 0 porque estoy ejecutando esto, y esta tiene que ser puro 1 porque estoy ejecutando esto. Pero si yo sé que vienen 2 allá, podría pensar que en vez de Bs tengo 2 aquí. Y podría hacer todo este código el mismo, pero cambiando las B por el 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando este código termine, lo que voy a tener es esto, ¿no? X, 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 Y, Y, Y. Eso es lo que tengo. Entonces, lo que está diciendo Adrián es, bueno, lo que puedo hacer ahora es, supongo que los Y eran mi antiguo 0 y los 2 son mi antiguo 1 y ejecuto este mismo código otra vez. De hecho, podría ser algo más radical. Podría venir para acá después y cambiar todos estos ceros por B, todos estos I, que son I por 0, todos estos 2 por 1, y llamar a la misma rutina otra vez. ¿Qué significa llamar? Pasa otra vez al mismo código. Y ejecuta eso de nuevo allá. Como que formateo la máquina anterior. Es como que tú tenés la máquina, bueno, o cuando lo quieras construir en el papel, con todas las transiciones, tú tenés dos copias de la misma máquina. Es como que tenés esta máquina, tenés otra máquina abajo, y después termináis de hacer esto, después entre medio así este cambio de 0 por 1, con dos estados, es muy fácil hacer ese cambio. De hecho, es como vuelvo para acá, cuando veo una I, marco un 0, después cuando veo un 2, marco un 1, después tengo otro estado que vuelve hasta el principio, y después llamo a la copia de la máquina anterior. Es como separar los dos procesos. Pero sería agregar como dos estados nomás, así como los que formateen la máquina y después vuelve a funcionar la primera. Exacto. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? ¿No? Lo que les quiero decir es que aquí ya tienen todo el poder que quieren. Se pueden hacer las cuestiones de miles de formas distintas. Y pueden tener esta como noción de subrutina, que es como yo tengo una máquina que hace algo, después lo que hago es cambiar el input por otra cosa y llamo a mi máquina otra vez. O sea, no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Si yo quiero hacer todos los detalles para hacer una máquina de verdad, no que esto es como construir la máquina como les digo yo siempre, con clavo y martillo, ¿sí? Yo estoy construyendo la máquina con todas sus transiciones, voy a tener que listarlas todas. Pero la gracia es que la máquina es tan poderosa que yo puedo describir estos procesos a alto nivel. Es como, tengo una máquina que cuenta la cantidad de 0 y la misma que la cantidad de 1. ¿La podemos hacer? Sí, la acabamos de hacer. Entonces lo que hago es usar dos veces esa misma máquina, reemplazando la Y de la segunda parte por 0, los 2 por 1, ejecuto la misma máquina, y ninguno de ustedes debería discutir de que eso va a funcionar. Si lo piensan un rato y van a decir, sí, obvio que funciona. Lo único que tengo que hacer es, si quiero construir la máquina en todo detalle, es darme la lata de escribir todas las transiciones. Pero no hay una duda. No es como antes cuando decíamos con los autómatas apiladores, como capaz que esto lo puedo, capaz que esto no lo puedo hacer y tengo que empezar a pensar. Aquí tengo tanto poder que esencialmente todas las cosas razonables las vamos a poder hacer así de fácil. ¿Ya? Entonces, esto que acabo de hacer no es una demostración formal, ¿sí? Para que no se sientan que lo único que le estoy haciendo es como estamos en un semestre medio extraño, me estoy saltando un par de partes, pero estoy asumiendo que ustedes entienden que yo voy a poder replicar esto dos veces y hacerlo bien. ¿Qué significa eso? ¿Profe? Que puedo chequear ese lenguaje, que puedo chequear strings que tienen la misma cantidad de 0, se queda la misma cantidad de 1, se queda la misma cantidad de 2. ¿Sí? Antes de la pregunta, ¿qué significa eso? Que acabamos de demostrar que hay un lenguaje que no es libre de contexto, ¿sí? Ese lenguaje que no es libre de contexto, que puede ser aceptado por una máquina de Turing. ¿Todos de acuerdo? Espero que sí. ¿Me pueden hacer así? Si quieren dar un poco de feedback. Totalmente. Ahora sí, pregúntame. Profe, ¿cuál es la diferencia de esta máquina con la máquina universal? Bueno, la próxima clase, que va a ser el martes, vamos a hablar un poco más de eso, pero para no dejarte como en nada, esta es una máquina fija, una sola, resuelve un solo problema. Resuelve el problema de chequear si los ceros seguidos de 1 seguidos de 2 son de la misma cantidad. ¿Sí? Una máquina universal, la gracia es que no va a resolver un solo problema, sino que va a resolver todos los problemas que se pueden resolver a partir de recibir códigos de otras máquinas.
yo sé que puede no entenderse lo que acabo de decir, porque necesito una clase completa para poder explicárselo, ¿ya? Pero lo que es importante, que lo conversamos un poco en la clase pasada, es que las máquinas de Turing, como las estamos mirando ahora, siguen siendo una máquina que resuelve un problema. ¿Quién es el que me estaba preguntando? Es que era porque, por ejemplo, la máquina normal, sí, la FD, y después pasamos al libre contexto, te dijo como, ya, le ponemos un stack list. Entonces, esa es la pregunta, como la máquina de Turing. ¿Qué le pongo para que sea como más, así como Lo último universal? que le puse, ya, conceptual, a ver, ya. Estas son las cuestiones que es importante que aprendan. Estos detalles los pueden ver en cualquier parte. ¿Ya? Entonces, autómatas, la gracia de los autómatas es que no tienen memoria de ningún tipo. Si vamos un poquito más fino, tienen memoria finita, que es todo lo que pueden guardar en su propio estado. No pueden hacer más. ¿Quién era el que me estaba hablando? Nombre, por favor. Kevin. Kevin, ya. Entonces, Kevin, los autómatas finitos no tienen memoria. Los autómatas apiladores tienen memoria restringida. ¿Qué significa eso? Que les doy memoria, la memoria puede ser tan grande como quieras, pero solo se puede acceder al último elemento que tú guardaste en la memoria. Eso se llama stack. ¿Estás de acuerdo conmigo, Kevin? Sí. Ya. La siguiente máquina, lo que hicimos que en la máquina de Turing, le damos memoria de acceso aleatorio. ¿Qué significa eso? Que no es exactamente aleatorio, no es una RAM, pero es una memoria a la que tú puedes acceder a cualquier dato que tú hayas guardado en la memoria. Eso es lo que hicimos. ¿Ya? ¿O no? ¿Todavía no? Sí. Sí. Una máquina de Turing es una máquina de estados que tiene una memoria que es arbitrariamente grande y que la máquina puede acceder a cualquier posición de la memoria. Se gasta tiempo en acceder porque tiene que moverse, pero puede acceder a cualquier posición de la memoria. Entonces, la diferencia es como la jerarquía, ¿no? Sin memoria, memoria con acceso como solamente lo último que guardé, que es un stack. Siguiente paso, memoria de acceso irrestricto. Voy a acceder a todas las posiciones. Autómata, finito, autómata apilador, máquina de Turing. ¿Ya? La máquina universal es una máquina particular. Ahora estamos hablando nosotros de todas las posibles máquinas de Turing. La máquina universal es una máquina de Turing, que la vamos a ver en detalle la próxima clase, la próxima semana. ¿Sí? Pero es una máquina más, que está dentro de estas máquinas que tienen acceso a una cantidad arbitraria de memoria. ¿Te respondí, Kevin? Ya, sí, es como que en realidad no la cargamos nada, pero como esta cuestión es infinita, como que podemos cargar código. O sea, después lo que vamos a hacer, sí, porque esa es la parte crucial en donde Turing tuvo como esta visión, ¿sí? Como lo que yo puedo hacer. Nota que, ya, a ver, así no importa que hayan otras cosas, detalles que no pueda haber. Mira para acá, Kevin, mira para acá. Aquí, ¿estáis ¿Ya? viendo esto, cierto? Sí. Esta es una tabla, ¿estáis de acuerdo, cierto? ¿Eh? Esta tabla de aquí define exactamente cómo funciona la máquina de Turing que chequea que hay tantos ceros como uno. ¿Estás totalmente de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Si tú miras esto lo podéis escribir como un string también. ¿Te das cuenta, Kevin? Son puros Sí. símbolos. Son puros Sí. símbolos. Sí. Puedo decir como ya es una matriz, pero no, una matriz la puedes escribir como un string. Sí, La me cuenta. podría agarrar este string y pasárselo como input a otra máquina. ¿Me caché? Sí. Ya, eso es lo que trata de hacer la máquina universal, que los strings que reciben son las tablas de transiciones de otras máquinas. Entonces, una máquina universal lo que hace, recibe la tabla de transiciones de otra máquina, recibe un string, y lo que hace es simular la tabla de transiciones de la otra máquina sobre el string. Y acepta solo si la otra máquina aceptaba también. ¿Se cacha? Sí. No Ya, es tan obvio. Uno ve así como, oh, máquina universal, una cuestión. Si nosotros los computines estamos acostumbrados a hacer eso, si todo el tiempo lo que hacemos es tomar código, que es como una descripción de una máquina, y ejecutar el código en una sola máquina real que construimos, que es el computador. ¿Me cachai? Ajá. Ya. Yo estoy de acuerdo que puede ser que no capten todos los detalles, porque no hemos oído los detalles todavía, pero esas son parte de las cosas que vamos a ir viendo en las pocas clases que nos quedan. No, pero con eso quedó claro, porque, o sea, pensaba que como que máquina universal le poníamos algo más porque faltaba, pero no, pues, no falta nada, pues, No tenemos nada. Y esa es no la falta nada. como que estas máquinas son
son cerradas bajo autoejecución, ¿me cachai? Es como que estas máquinas se pueden ejecutar con otras máquinas del mismo tipo. Que no era lo que pasó, no sé si se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, los autómatas apiladores. Si yo quería ejecutar un autómata apilador no determinista, necesitaba Python. Que es como voy a tener que ejecutar todas las secuencias y ir buscando. Entonces, un autómata apilador no determinista no lo podía ejecutar con un autómata apilador determinista. Ya me estoy enredando un poco, pero la gracia de estas máquinas es que pueden ejecutar cualquier máquina. De hecho, se cierran, pues, como pueden ejecutarse a sí mismas y todas las otras máquinas que se han construido, alguien ha pensado en esas máquinas, se pueden ejecutar con estas máquinas, estamos listos, se acabó. ¿Profe? No es más. ¿Qué es lo que dice eso? Que lo único que realmente necesitas para tener total poder es estados y memoria arbitraria. Que es razonable, ¿no? Si tú piensas en una CPU, cómo funciona, tiene un montón de estados, tiene registro y tiene RAM. Chavo, no tiene nada más, es súper simple. Una máquina de Turing es exactamente eso. ¿Ya? Ya, entonces, ¿Profe? quiero solamente como cerrar esta parte, porque no voy a ahondar mucho más en esto, porque no tenemos tiempo. Lo único que quiero que les quede es que yo puedo hacer como códigos bastante más ricos en cómo van a ejecutarse. Obviamente, cuando yo le haga una tarea donde las cuestiones sean un poco más complicadas, van a tener que pensar un poco más, pero no mucho más que eso. Lo segundo, que es la moraleja de acá, es que las máquinas de Turing pueden aceptar lenguaje, no he definido qué significa aceptar lenguaje, pero pueden aceptar lenguaje que los autómatas apiladores no podían. ¿Y eso qué me dice? Me dice que las máquinas de Turing son estrictamente más poderosas que un autómata apilador, y por lo tanto los lenguajes que aceptan las máquinas de Turing contienen estrictamente los lenguajes libres de contexto. O sea, efectivamente aumentamos el poder. ¿Sí? Y había una pregunta. Si es que esta máquina de Turing también, o sea, necesita tener una cantidad de estados infinitos. ¿Cómo? Si es que necesito tener una cantidad de estados infinitos, porque siento que para simular cualquier máquina de Turing que me pases, o sea, cualquier máquina de Turing tiene una cantidad finita, pero si quiero hacer una que simule cualquiera, necesito algo infinito. Ya, piénsalo un poco más. La respuesta es no. No, porque nosotros necesitamos que la máquina sea finita. Claro, El, pero si digo yo acepto, así tú pásame cualquier máquina de Turing y yo la puedo simular. Te paso una máquina con n estados, y ahí después digo ya, con n más 1. Y tiro ese n infinito porque tú me dijiste que yo puedo simular cualquier cosa. pero es que aquí es donde ya, es muy bacán como, tu problema como filosófico. Como decir, pero ¿y, a dónde, y cómo voy a ser capaz de simular tantos estados con una cantidad de estados finita? ¿A alguien se le ocurre cómo simulo esos estados? El- No, dime lo que sea. A mí me tinca como que usar la capacidad que tengo de lectura y escritura. Claro, pues uso la memoria. Bro. Adrián, es como, Porque me limita los estados, pero tengo memoria infinita, pues. sí, pues, entonces, si la máquina que quiero simular tiene 100 estados, lo que hago es escribir los estados en mi cinta. Bro. Entonces, si quiero saber en qué estado estaría la máquina, marco en qué estado estoy en mi memoria. Si tengo memoria infinita y puedo acceder de cualquier manera a mi memoria, no necesito construir un estado. Basta con tener una memoria que me dice en qué estado está la máquina. ¿Se cacha, Adrián? Sí, aunque aún así necesito ver aún cómo es la máquina universal. Ya. Pero que tampoco la vamos a ver en detalle, porque lo que voy a darte cuenta después es que podía hacer tanto con la máquina. Lo que te voy a decir es, ya, filo, no le voy a dar más spoiler, lo vamos a hacer la próxima semana, ¿ya? Entonces, pero me están dando cuenta de que la máquina puede ser muy poderosa, ¿ya? Entonces, solamente quiero hacer un par de definiciones. Cosas importantes, no me quiero meter en muchos símbolos, ya lo vimos en la clase pasada. Recuerden que, voy a decir un par de cosas más, ¿ya? Para todas las máquinas, nosotros necesitamos definir la descripción instantánea, que lo hicimos en la clase pasada muy rápido. Necesitábamos definir la idea de computar en un paso con una máquina de Turing, pero no me voy a meter en ese detalle porque ya ustedes ya son grandes, ya saben que computar en un paso significa que tengo una descripción instantánea, cuál es la posible siguiente. Eso es todo. Y después computar en 0 más pasos es avanzar varios pasos en esas descripciones instantáneas, no mucho más. Lo que sí me importa es la forma de aceptar de una máquina de Turing, y eso lo dije en la clase pasada, pero quiero enfatizarlo de vuelta. Como la máquina siempre mueve su cabeza, la manera de aceptar es llegar a una configuración
en donde estoy en un estado final y no hay transición definida. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a decir es que el lenguaje aceptado por la máquina M es el conjunto de todos los strings W que pertenecen al alfabeto de entrada, tales que los voy a escribir en palabras, ¿ya? Tales que con input W, M llega a una configuración sin transiciones, no, perdón, llega a una configuración en estado final, sin transición definida. ¿Ya? Me disculpo por no ponerlo en detalle, pero quiero que se queden con esta noción, dadas las restricciones que tenemos de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo le pongo el string a la máquina de Turing, la dejo funcionar y voy a decir que acepta el string si es que en algún momento de su funcionamiento la máquina llega a un estado final y se detiene. ¿Sí? Entonces, la forma de ver esto es como la máquina acepta un string si es que se detiene en un estado final. ¿Ya? El momento de que lo voy a decir de nuevo, ustedes lo piensan y me dicen si tienen alguna duda. Un string es aceptado por una máquina de Turing si la máquina de Turing, con el string como input, en algún momento se detiene en un estado final. Ya, lo pensaron. Si hay dudas en este momento, me las preguntan. ¿Por qué es importante decir que se detenga? Porque por primera vez tenemos la posibilidad de construir máquinas que, como el input, recuerden que todas nuestras máquinas siempre tenían un input fijo y siempre se movían para la derecha. Entonces, no podían moverse infinitamente para la derecha. No, ni para la izquierda, porque nuestras máquinas no se movían para la izquierda. Esta máquina se puede mover para cualquiera de los dos lados y se puede mover todo lo que quiera. Entonces, nosotros necesitamos tener una manera de decir que la máquina nos dijo sí. Y la manera de que la máquina nos diga que sí es deteniéndose en un estado final. De hecho, eso sí es poco intuitivo, pero la máquina de Turing original decía sí deteniéndose. Pero si la máquina se detenía, dijo sí. ¿Se cacha? Igual, ya no debí ni haberlo mencionado, pero para nosotros, la máquina para decir sí se tiene que detener en un estado final. ¿Qué significa esto? Lo dije en la clase pasada, pero lo enfatizo de nuevo. Que para decirnos no, la máquina tiene dos opciones. Se puede detener en un estado no final o puede no detenerse nunca. ¿Sí? Y eso va a ser una diferencia crucial. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a tener es una definición. Y ahora me pueden hacer preguntas mientras escribo la definición o pensar en la pregunta. Lo que vamos a decir es que un lenguaje L, este es el nombre, es recursivamente enumerable, ese es el nombre que se le pone, recursivamente enumerable, si existe una máquina de Turing M, tal que L es igual a L de E. Lo que acabamos de hacer es ponerle un nombre a los lenguajes aceptados por máquinas de Turing. Los lenguajes aceptados por autómatas se llamaban lenguajes regulares, los lenguajes aceptados por autómatas apiladores se llamaban lenguajes libres de contexto, los lenguajes aceptados por máquinas de Turing se llaman lenguajes recursivamente enumerables. ¿Ya? En algunas partes les van a encontrar otro nombre, semidecidible. Pero el nombre estándar, así como matemático que se usa como en los libros, es recursivamente enumerable. ¿Sí? En general, de ahora en adelante la vamos a llamar R. ¿Sí? Recursivamente enumerable. Esta clase de... Bueno, ¿cómo se ve el mundo ahora para nosotros? Teníamos como los lenguajes regulares, tenemos los lenguajes libres de contexto, y tenemos los lenguajes recursivamente enumerables. Ese es como el mundo respecto a los lenguajes que hemos visto hasta ahora. Autómatas finitos, autómatas apiladores, máquinas de Turing. ¿Ya?
Sin embargo, ya bueno, ¿preguntas hasta acá? Ya, acá. Sin embargo, como yo les decía, las máquinas de Turing, como son como muy, muy poderosas, tienen dos formas de decirnos que no, que es como se detienen en un estado final o no se detienen. Sin embargo, a nosotros los computines no nos va a gustar mucho esta idea de que una máquina me diga que no sin detenerse. ¿Ya? Entonces, lo que a nosotros sí nos gustaría, de hecho, lo que nos gusta a los computines, de hecho, es lo único que podemos lograr, los computines con computador, son las máquinas que se detienen para todos sus inputs. ¿Qué significa eso? Que yo le pongo un string a la máquina y la máquina siempre se detiene y en algunos casos se detiene en un estado final y en otros casos se detiene en un estado no final. ¿Ya? La gracia es que a esos lenguajes, le voy a poner como un nombre ahora, los lenguajes que pueden ser aceptados por máquinas de Turing que siempre se detienen, se llaman de otra forma, se llaman lenguajes recursivos. ¿Ya? Entonces lo que voy a decir es como, Profe, esto es como para evitar un loop, ¿o no? Infinito. claro, lo que quiero es evitar un loop. Entonces, L es recursivo si existe una máquina de Turing, M, que siempre se detiene, y tal que L es igual a LD. De hecho, piensen un momento en el lenguaje que acabamos de hacer antes, en el lenguaje de todos los strings que se ven de la forma 0 a la i, 1 a la i, 2 a la i. La máquina que nosotros construimos siempre se detenía. Piensen un rato, pero siempre se detenía. O sea, perdón, no la construimos, pero si ustedes piensan en la máquina, siempre se va a detener. En algunos casos me va a decir sí, en otros casos me va a decir que no. ¿Qué quiere decir eso? Que ese lenguaje es un lenguaje recursivo, porque existe una máquina de Turing que siempre se detiene y acepta o rechaza los strings. Entonces, noten que tenemos dos clases, la clase de lenguajes recursivamente numerables y la clase de lenguajes recursivos. ¿Cuál creen ustedes que es la pregunta crucial ahora? ¿Cuál es la diferencia? Claro, Son- si son iguales o no. ¿Sí? ¿Notan que no es evidente que sean iguales ni que sean distintos? ¿Qué significaría que sean distintos? Traten de seguirme acá. Yo sé que estoy un poco abstracto, pero necesito mantenerme abstracto para ir un poco más rápido. ¿Qué significa que sean distintos? Si estas dos clases de lenguaje son distintos, significa que hay un lenguaje que es aceptado por una máquina de Turing, que es inevitable que la máquina me diga que no, quedándose en un loop. O sea, que yo no puedo sacar ese loop, como que esto que la máquina se quede pegada es intrínseco al lenguaje. ¿Sí? ¿Qué significaría que fueran iguales? Significaría que cada vez que yo me encuentro con una máquina que se queda pegada en un loop, ese loop yo se lo puedo sacar de tal manera de terminar la máquina, como darme cuenta que la máquina se va a quedar pegada y terminar la ejecución. ¿Sí? Para todos ustedes que han leído un poco de la parada, el tema del problema de la parada de la máquina de Turing, etc., saben que eso no se puede hacer para una máquina en general. ¿Sí? De hecho, eso es parte de lo que vamos a estar demostrando en adelante en las pocas clases que nos quedan. Lo que vamos a mostrar es que los lenguajes recursivos están acá. Estos son recursivos. ¿Sí? Entonces, nuestro mundo se ve así. Tenemos los lenguajes aceptados por autómatas finitos, los lenguajes aceptados por autómatas apiladores, los lenguajes aceptados por máquinas de Turing que se detienen en todos sus inputs, y los lenguajes aceptados por máquinas de Turing que no necesariamente se detienen para todos sus inputs. Esas son todas las clases. Bueno, y de aquí para afuera, que es mucho más grande, de hecho, son todos los posibles lenguajes para los cuales ni siquiera hay una máquina de Turing que puede decirme que no sin detenerse. Se hacen demasiado, es como ni siquiera puedo pensar en máquinas de Turing para afuera. ¿Ya? Entonces, de hecho, lo que vamos a demostrar, que va a ser la parte como interesante de lo que falta del curso, es cuál es la diferencia entre estos dos conjuntos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Que a estos, yo les dije que a esos recursivamente numerables a veces se les dice semidecidible. A los recursivos muchas veces se les dice decidible. Entonces, un lenguaje recursivo o decidible.
Entonces tenemos semidecidible, decidible, o como me gusta decirle a mí, que es como lo más estándar, recursivamente numerable y recursivo. Ya. Preguntas de esto. Ya, bacán, no hay preguntas. Me queda un poco de tiempo porque partimos como 5 minutos tarde, entonces me quedan todavía unos 5 minutos. Entonces, lo que vamos a estar desarrollando las próximas 2 clases, además de la clase como que opcional que les voy a hacer, va a ser como ver la diferencia entre estas 2 cosas. Y en el análisis de estas 2 cosas va a aparecer el lenguaje universal y un montón de otros lenguajes bien interesantes, bastante más elevados que determinar si tengo la misma cantidad de 0 y 1, que son como más terrenales, ¿sí? Lo que es importante es que, ya bueno, eso, ¿sí? Entonces, antes de, y aquí, para los que van a ver el video, o los que ustedes que están acá, lo que quiero es mostrarles un par de cosas adicionales como formas de construir máquinas de Turing que en un estado estándar del curso podríamos demorarnos un par de clases en hacer esto, pero lo que quiero mostrarles es como técnicas para construir máquinas de Turing, ¿sí? ¿Profe? Sí, dime. Tenía una pregunta de antes, pero como que no se me ocurrió cómo formularla, pero la cosa es que el hecho de que una máquina de Turing se pueda detener o no, se supone que le va a dar más como, va a abrir más lenguajes que pueda aceptar. Sí, o sea, el hecho de permitirle a la máquina de Turing que no se detenga para decirnos que no, no que lo único que le permitimos a la máquina es que se quede pegada y de esa forma nos diga no, sino tiene que decir que la máquina tiene que detenerse. ¿Estáis de acuerdo, no? ¿Qué me estaba preguntando para decir a Salvador? Salvador, sí. ¿Sí? Entonces, efectivamente, cuando tú le das el poder a la máquina de decirte que no, a partir de quedarse pegada, le das más poder. ¿Sí? Ya, déjeme avanzar un poco con esto. Lamentablemente voy a tener que ir muy rápido, pero cosas que quiero mostrarle. Que no lo voy a demostrar, pero el modelo de máquina de Turing con una cinta es un modelo muy restrictivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como muy engorroso si yo quiero guardar muchas cosas. Entonces, el modelo más estándar de una máquina de Turing es una máquina que tiene varias cintas. Entonces yo puedo pensar que tengo K cintas. Y la máquina lo que va a tener va a tener varios cabezales independientes. ¿Ya? Entonces, este es el modelo más estándar de máquina de Turing, en donde yo tengo una cinta, por ejemplo, aquí puedo tener el input, acá puedo estar guardando información y trabajando, acá puedo estar contando cosas, y en algún momento voy a llegar a un estado final o no. ¿Ya? Entonces, esta máquina, que es la máquina de Turing de varias cintas, es la que la máquina como que uno dice, ya, con esta máquina es donde yo puedo empezar a describir cosas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona una máquina de Turing con varias cintas? Lo único que tiene es que cada transición, cuando yo tengo una transición, la transición lo que recibe es como en qué estado está la máquina. La máquina igual tiene un único estado, pero además me dice qué es lo que está leyendo en cada uno de los cabezales. ¿Sí? Este K está fijo, este K es fijo, ¿ya? Fijo. Y lo que me dice la máquina después es que a qué estado paso, qué escribo en cada cabezal, ¿sí? Y en qué dirección me muevo en cada cabezal. De 1, de 2, hasta de K. Noten que esta es una generalización directa de la máquina de Turing anterior. No estamos haciendo mucho. La máquina de Turing anterior tenía una sola cinta, ahora tengo varias. La suposición estándar es que en la primera cinta pongo el input, pero la verdad es que lo puedo poner en cualquier parte. No es muy raro. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que una máquina de Turing con varias cintas se puede simular con una máquina de Turing de una sola cinta.
no sé si lo notan. Lo único que tendría que hacer es tener guardado lo que tienen. Noten que el contenido de cada cinta es un contenido que va a ser finito en cada momento, porque arbitrariamente van a ver B en distintas direcciones. Y lo que yo puedo hacer es guardar ese contenido en distintas partes de mi cinta. De hecho, hago algo un poquito más complejo, pero lo que quiero que noten es que efectivamente yo puedo simular muchas cintas con una sola cinta. ¿Sí? Les voy a dejar unos apuntes de cómo se hace, no es muy difícil, pero lo que quiero decir es que de ahora en adelante, cuando estemos describiendo problemas que puedo resolver con una máquina de Turing, lo más fácil es describirlo con varias cintas. Entonces, por ejemplo, déjenme, y con esto termino, me quedan como 5 minutos, con esto termino. Imagínense que yo quiero chequear que un string es como, yo quiero chequear si el string es de la forma, bueno, un string W, quiero chequear si es que W igual a W reverso. Sí, quiero chequear palíndromo. ¿Ya? Entonces, noten que con una sola cinta lo que tendría que hacer, ya, a ustedes ya deberían como decir, ya es más o menos fácil que lo que tengo que hacer aquí. ¿Sí? Si les pregunto qué es lo que hacen, como miro este símbolo, chequeo que ese símbolo sea igual al de acá, después me devuelvo y le pongo, no sé, X, X. Después me devuelvo, veo si ese símbolo es igual al de allá, y así. Hasta que llego al centro y no me quedan más símbolos y termino. ¿Ya? Todos deberían sentir que lo pueden hacer. Si es que no, ya, esto se lo voy a dar de tarea. La tarea va a ser, haga una máquina de Turing que acepte con una sola cinta, que acepte exactamente los strings que son palíndromos. Ahora, si yo les pregunto, Salvador, ¿cómo lo haríais con 2 cintas? Se me ocurre como literal tomar el string, copiarlo en la otra cinta e ir viendo uno por uno para ver si son iguales. Literal, eso es lo que hacéis. Tomáis el string, lo copiáis en la otra cinta, te paráis en este acá, te paráis en este allá, y ahora ¿qué hacéis? Ir viendo, claro, mover los dos cabezales, uno a la Sí. derecha, otro a la izquierda, y comparar. Ah, espera, pero como. Te moví acá, si son iguales, te moví, si son iguales, te moví, si son iguales, te moví. No importa que llegue al centro, incluso podéis pasarte hasta el final. ¿Cachaste esa cosa? Claro, Entonces, sí. ya. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que piensen en este método donde yo tengo 2 cabezales. Lo único que tuve que hacer es tomar el string, copiarlo arriba. Se puede copiar, si es como hago una rutina que lo copie, ¿no? Después me devuelvo en un cabezal acá, el otro lo dejo allá y después empiezo a avanzar así. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo me demoré en hacer eso, Salvador? Mm, es copiar ¿Cuántas instrucciones? es copiar el string ¿Que me demoro y cuánto? después comparar el tamaño del string. El tamaño del string y luego, Y después comparar. O sea, eso es. ¿qué es el tamaño Y del eso string? es, claro, el tamaño del string de nuevo. ¿Sí? Entonces me demoro orden lineal en el tamaño del string. ¿Estás de acuerdo, Salvador? Sí. Ya. Ahora, piensa que tengo una sola cinta. ¿Cuánto me va a demorar? Mm, Nota que lo que tengo que hacer es oh, no chequear si sé. es igual a ese. Después volver, si ese es igual al otro, y hacer esto. ¿Cuánto me demoro en hacer eso? Eso es n factorial. N factorial, dale color. Cuadrado. No. Digo de n cuadrado. Es n más n menos 1, más n menos 2, más n menos 3, más n menos 4. Chucha. ¿Sí? Sí, Entonces, orden n cuadrado. hay suma y no hay multiplicación. Entonces me demoro tiempo cuadrático. ¿Sí? Entonces, Ya, ok, eso. estamos de acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto que estoy haciendo muy rápido? Que efectivamente yo puedo simular una máquina de varias cintas con una sola cinta, pero lo que voy a pagar va a ser en tiempo. ¿Ya? Entonces, el modelo más estándar de una máquina de Turing cuando uno quiere hacer cosas como más razonables es con varias cintas, porque va a ser efectivamente más fácil en tiempo de ejecutar y va a ser mucho más fácil, por ejemplo, con chequear si el palíndrome es como lo que yo haría trivialmente en un lenguaje de programación, como dar vuelta a la cuestión y chequear si son iguales, ¿sí? En este caso no es que dé vuelta, sino que voy a avanzar en las 2 direcciones. Pero con una sola cinta las cosas son engorrosas porque no tengo dónde guardar memoria, tengo que estar como moviendo las cosas de un lado para otro. ¿Ya? Entonces, muy rápido, disculpen que haya sido muy rápido, la moraleja acá es que yo en general voy a estar hablando de máquinas de varias cintas,
la definición es más o menos la misma, porque si un lenguaje puede ser aceptado con una máquina de varias cintas, puede ser aceptado con una máquina de una cinta, deberían creerme eso, pero es mucho más cómodo describir algoritmos, como lo hizo Salvador recién, como copio arriba y después chequeo si son iguales, es mucho más cómodo describirlo con varias cintas. Entonces, esto es como un modelo extendido de máquina de Turing, pero que resulta ser equivalente. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros? Vamos a definir como los lenguajes recursivamente numerables son los lenguajes aceptados por máquinas de Turing con una o más cintas. Ya lo mismo. Y luego la detención, vamos a decir lo mismo. Los lenguajes recursivos son los lenguajes aceptados por máquinas de Turing con una o más cintas que siempre se detienen para todos los inputs que yo les paso. ¿Ya? ¿Profe? Otra cosa adicional que acabo de decidir en este momento que no lo vamos a ver son máquinas de Turing no deterministas. La máquina de Turing no determinista es una máquina de Turing que en cada posición tiene distintas opciones que seguir. ¿Sí? La máquina de Turing no determinista no es más poderosa que una máquina de Turing determinista. ¿Sí? Porque puedo simularla. Noten que si tengo una máquina de Turing que tiene varias opciones, puedo hacer otra máquina de Turing que lo que hace es simular todas las posibles ejecuciones de la máquina de Turing no determinista. ¿Ya? No me voy a meter más en eso. Voy a tratar de hacerle un video específico para máquinas de Turing no deterministas, porque si no nos vamos a quedar pegados en eso. ¿Ya? Lo que sí quiero y que vamos a seguir usando van a ser las máquinas con pares. ¿Ya? ¿Había una pregunta? Sí, que yo me imagino que igual algo tiene que ver como con las definiciones formales y como lo que usted decía de cómo se simulan varias cintas en una sola cinta, pero no se puede solamente tener como una cinta con varios cabezales. Ya, ese es otro modelo. ¿Cachaste que tú acabáis de proponer otra máquina? Ya. Una máquina que tiene una sola cinta, pero tiene varias cabezas. ¿Sí? Ya, pues, ¿qué crees tú? ¿Que es más poderosa que una máquina de Turing? No, yo creo que puede hacer lo mismo, pero quizás lo hace más rápido. Ya, Sí, puede ser. exactamente eso, pero la hipótesis, ¿qué es lo que dice? Cada vez que a ustedes se les ocurre una máquina nueva, ustedes pueden usar la hipótesis de Church-Turing, que les dije en la clase pasada, que es como todo lo que puede hacer una máquina, lo puede hacer la máquina de Turing. Ya. Una máquina con varias cabezales, esa es una máquina al final. Obvio que lo puede hacer la máquina de Turing, pero es como una meta de demostración. Ahora, lo que tú decías es cierto, es como tú decís, como, ya, voy a hacerlo en dos pasos. Primero voy a demostrar que una máquina con varias cintas se puede simular con una máquina con una cinta y varios cabezales. Y después puedo demostrar que una máquina de una cinta con varios cabezales se puede simular con una máquina de una cinta con un solo cabezal. Esa podría ser una forma de demostrar. ¿Sí? Hay muchas, de hecho la que yo uso es otra, es distinta, pero hay muchas formas. La moraleja de todo esto es que la máquina de Turing es muy poderosa, demasiado. Entonces, cualquier cosa que se le ocurra, igual la vaya a poder simular con una sola cinta y un solo cabezal. Ya. ¿Sí? Ya. ¿Otra pregunta más? ¿Profe le podría quitar los estados? Le quito así, lo dejo con un estado. Sí. De hecho, no uno. A ver, es súper. Parece verdad, necesito el estado de aceptación. Ya 2. Parece media extraña la pregunta, pero hay gente como que se dedica a hacer máquinas de Turing con pocos estados. La pregunta como la más crucial es ¿cuántos estados como mínimo necesita una máquina de Turing universal? ¿Sí? Esa también tengo la duda, pero creo que no corresponde esta clase aún. No corresponde. De hecho, no corresponde a este curso porque es puro hackeo nomás. Ya no estoy hablando de nada como realmente crucial. De hecho, lo que es interesante es la combinación, porque tú podías estar reemplazando cantidad de símbolos por cantidad de estados. Entonces, hay como los pares que son como los golden pairs, que como yo sé que cualquier máquina de Turing se puede simular con 3 estados y 10 símbolos. O 5 estados y 3 símbolos. ¿Se cacha? Claro. Ya, entonces, ¿por qué? Porque cuando tú tenés más símbolos, podías expresar estados de manera más fácil. Y cuando tenés más estados, no necesitas tantos símbolos para expresar. Pero eso ya es puro hackeo. No sé si conocen el code, la idea de code golf, que es como te dan un problema y tú querías resolver el problema con la mínima cantidad de caracteres posible en un código. Ya es como que ya esté como puro hackeando nomás, no es algo que es conceptualmente importante, porque te basta Claro. nomás, y si tenéis 10 estados, ya 10 estados es razonable. Pero ya estarse preguntando si lo voy a hacer con 5, es más difícil, pero hay gente que lo hace. Les puedo dejar los links ahí
Hay como Pero se puede hacer con 2 y no sé, alguna cantidad grande. no, símbolos. lo más pequeño que yo sé que existe es como 3 con como 7 estados y 7 símbolos. Pero me estoy carrileando. Puede ser que alguien ya haya descubierto una forma de hacerlo con menos. ¿Ya? Ahí les puedo dejar links si hay de estas cosas, y ahora hay como tanta posibilidad de hacer cuestiones raras que ya hay de todo. ¿Sí? Pero eso lo vamos a seguir viendo más adelante. La moraleja final, para terminar esta clase, varias cintas es mucho más fácil para programar y es mucho más cercano a lo que uno esperaría como un procedimiento. ¿Ya? Lo otro, para darle una idea para dónde vamos, la noción de algoritmo. Recuerden que yo les dije que la idea es que de ahora en adelante vamos a empezar a formalizar algoritmos. La formalización más simple de algoritmo es un algoritmo, es una máquina de Turing que siempre se detiene. Entonces, cuando alguien de ustedes va a decir como quiero un algoritmo para tal problema, lo que ustedes lo pueden ahora convertir en quiero construir una máquina de Turing que siempre se detenga para todos sus inputs y que resuelva ese problema. Eso es un algoritmo. Entonces ya no podemos sacar todo el problema de la receta de cocina, los pasos. Chao. Ahora hay una definición muy clara, una máquina de Turing, y siempre tiene que detenerse. Entonces, algoritmo es equivalente como al lenguaje recursivo o a problema decidible, esas son las cosas que vamos a ir discutiendo, y lo otro se llama como semi-algoritmo, que es como algoritmos que se pueden quedar pegados. ¿Sí? Para siempre, que nadie le diría algoritmo, ustedes se lo van a poner malo si lo mandan una tarea de algoritmo, un programa que se queda pegado. Esas son cosas que realmente no nos van a gustar siempre, pero a veces vamos a tener que hacerlo de esa forma. Ya. Vamos a dejarlo hasta acá. Voy a cortar el video, pero igual me va a quedar si tienen alguna pregunta administrativa o lo que sea.